Capítulo 11 del libro Pablo, un hombre de gracia y firmeza. El capítulo 11 se titula Una estrategia para enfrentar las circunstancias extremas. Estoy convencido que hay al menos 3 principios fundamentales para tener una vida realizada: un claro sentido de identidad personal, un sólido sentido de misión y un profundo sentido de propósito. A través de los años he observado que las personas que saben quiénes son, que tienen un claro sentido de su misión y que entienden el plan y el propósito de Dios para sus vidas, son personas que experimentan una realización genuina. Esto no significa que no enfrentan obstáculos extremos, sino que han aprendido a enfrentar esos retos de maneras que convierten a los obstáculos en oportunidades. En vez de dar tumbos sobre ellos, siguen adelante en medio de ellos. Eso puede describirlo a usted. Si es así, está siguiendo hacia la meta, venciendo obstáculos, porque está enfocado en lo que es, en lo que está llamado a hacer y en cómo sus circunstancias particulares encajan dentro del propósito superior de Dios. Henry Ford dijo: los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita sus ojos de la meta. Esa máxima la tengo enmarcada y ocupa un lugar prominente en mi oficina de la iglesia. Es, en realidad, el cuadro de un esquiador descendiendo por una pendiente suicida que tiene inmensos cerros de nieve. El esquiador parece estar navegando esa aterradora bajada casi sin ningún esfuerzo. En el fondo de la foto están impresas las palabras: los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita sus ojos de la meta. Por mucho tiempo he anhelado esquiar con esa clase de estilo elegante, pero la verdad sea dicha, son raras las veces que me he aventurado a hacerlo en la pista para aprendices de esquí, y por una buena razón. Hace algunos años intenté esquiar en una pista de tamaño mediano cuando me encontraba en Keystone, Colorado. Pensé que lo estaba haciendo bien hasta que llegué a menos de la mitad de esa pista por la que descendía por la colina. Para horror mío, me encontré inclinándome abruptamente hacia la izquierda sobre un esquí y sin ningún control, y con el otro esquí donde no debía haber estado, casi sobre mi cabeza. En esa época asistía a una escuela donde se daban clases a jóvenes esquiadores. Mientras volaba por los aires y mi esquí y los palos eran sacudidos violentamente por el viento, escuché decir a la maestra en voz alta, mientras trataba de proteger a los niños de este misil humano que viajaba colina abajo a unos 50 kilómetros por hora: eso no es lo que quiero que ustedes hagan. Swindle en esquís, sin los ojos puestos en la meta. Recuerdo que terminé no lejos de una manada de búfalos que estaban pastando y mirando en mi dirección. Aterricé en un mogote cubierto de nieve y sin esquís, un espectáculo nada bonito. Título: El poder de una actitud admirable. En su libro titulado Man's Search for Meaning, la búsqueda humana del significado de las cosas, Viktor Frankl escribió estas maravillosas palabras: nosotros que tuvimos la experiencia de vivir en los campos de concentración, podemos recordar a los hombres que venían a las barracas para confortar a los demás, desprendiéndose de sus últimos pedazos de pan. Puede que haya sido numéricamente pocos, pero ofrecen una prueba suficiente de que a un hombre se le puede quitar todo menos una cosa. La última de sus libertades es elegir su actitud en cualquier circunstancia que se encuentre, elegir su propio modo de obrar. No podría estar más de acuerdo. Siempre estamos haciendo elecciones en la vida. Cuando nos despertamos en la mañana, elegimos la actitud que finalmente guiará nuestros pensamientos y acciones durante el día. Estoy convencido de que nuestras mejores actitudes surgen de una clara comprensión de nuestra propia identidad, de un claro sentido de nuestra misión divina y de un profundo sentido del propósito de Dios para nuestras vidas. Esa clase de actitud que honra a Dios nos anima a seguir adelante, a concentrarnos en la meta y a responder de las maneras más admirables a las circunstancias difíciles de la vida. Entre paréntesis y nota al calce, ¿verdad? Es que hemos estado hablando de la actitud. El martes habló la hermana Ivonne de la actitud y ayer también se habló de cómo tener la actitud de Cristo. Bueno, cierro el paréntesis, continuamos.
Fue esa clase de actitud admirable la que Pablo y Bernabé mantuvieron siempre a través de todo su viaje misionero. Los dos siervos enviados por Antioquía se enfrentaron a y se impusieron sobre incontables situaciones difíciles con la determinación inflexible de permanecer concentrados en la meta. Todos nosotros necesitamos una estrategia confiable para enfrentar las circunstancias difíciles. La situación que ahora se asoma en forma vaga frente a usted puede ser arreglada o puede parecer imposible de superar con sus propias fuerzas. Puede ser el resultado de sus propias acciones o tal vez sea usted una víctima inocente, atrapada en la resaca de las consecuencias de las acciones de otra persona. Cualquiera que sea el caso, podemos ser fácilmente intimidados e incluso llenarnos de temor y a la postre quedar paralizados al enfrentar tales obstáculos. La única manera de ir más allá de esa clase de punto muerto paralizante es aprender a aceptar y a confiar en el plan de Dios. Usted tiene que abandonar los controles y esperar que Él actúe. Título: Respuestas maduras a reacciones ambivalentes. Aunque las respuestas fueron ambivalentes, las de Pablo fueron maduras. Esta es la tercera de las 4 observaciones que quiero hacer en cuanto al ministerio auténtico de Pablo. En el capítulo anterior vimos las 2 primeras, y en este queremos estudiar con detenimiento las otras 2. En las páginas que siguen quiero ofrecer varios ejemplos de la respuesta madura de Pablo a las circunstancias difíciles que enfrentó a lo largo de su ministerio. Creo que usted estará de acuerdo con que esa experimentada madurez y esa determinada firmeza caracterizaron su respuesta a cada situación. Dejamos a Pablo y a Bernabé cerca de la culminación de su cruzada misionera en la isla de Chipre. Era tanto lo que dependía del éxito de este primer avance misionero. Contra todo lo esperado, avanzaron con ímpetu y firmeza sin mirar jamás atrás. ¿Qué mantuvo firme su determinación? Ya lo vimos antes, su claro sentido de identidad personal, la firme comprensión de la misión que se habían fijado y el propósito determinado de construir un puente de gracia para las tenebrosas tierras de los corazones del mundo gentil. Esa visión se asomaba tan brillante y tan amplia como el cielo sin nubes del Mediterráneo. Pero nubes tormentosas llegarían pronto en raudales, a medida que los vientos fríos se dirigieran al norte, hacia las inciertas tierras de los gentiles. El biógrafo John Pollock, en su libro El Apóstol, describe hábilmente la escena. Para Pablo, Chipre no podía ser más que un preludio. El mensaje cristiano ya se conocía allí desde la llegada de los refugiados que habían sido perseguidos por él mismo hacía 15 años, mientras que su determinación era ir donde Cristo no era nombrado. Tenía la confianza de que el Señor le revelaría una estrategia. Tenía la fuerte conciencia, como lo demuestran sus acciones, de que toda la operación estaba en las manos del Señor Jesús, que no era un espectador pasivo, sino el comandante invisible, listo para echar mano de las oportunidades, para recuperarse de los reverses y para desplegar sus fuerzas reunidas bajo su bandera. Bernabé posiblemente tenía dudas de que la palabra sería recibida por los paganos. Antioquía pudo haber sido un caso especial, pero Pablo no tenía esas dudas. Ambos aguardaban una señal. Termina el comentario de este escritor y sigue el libro. La señal no tardaría en llegar. Después de que Pablo y Bernabé, juntamente con el joven Juan Marcos, circuncidaron el último trecho de la costa de Chipre, antes de elevar anclas para dirigirse a todos los puntos en dirección norte, el misionero enviado por Antioquía tuvo una cita divina con un falso mago, que se les cruzó en el camino, maldiciendo y agitando su varilla mágica opositora. Título: La respuesta a un falso profeta. Cuando Pablo tenía que ser firme, daba un paso al frente para enfrentar la situación. Ese es el primer principio para responder correctamente a las circunstancias extremas. Ya vimos brevemente esto en el capítulo anterior. Enfoquemos el asunto más de cerca. El doctor Lucas recuerda sucintamente el acontecimiento de esta manera. Hechos 13 del 6 al 8. Habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hasta Pafos, hallaron a un mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Mandando llamar a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero el mago Elimas, pues así se traduce su nombre, les resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. La palabra Bar significa hijo.
El hombre tenía el descaro de ostentar el apodo de Hijo de Jesús. Evidentemente era un farsante, un completo charlatán, o como dice Lucas, un falso profeta. Acompañaba a un funcionario romano llamado Sergio Paulo, al que Lucas describe como procónsul, un hombre prudente. Este había sido solicitado oficialmente una, este había solicitado oficialmente una reunión con Pablo y Bernabé con el propósito de escuchar la palabra de Dios. Aquí vemos a un gentil que vivía en Chipre, que oye hablar del ministerio de estos dos misioneros llegados de Antioquía y los manda a llamar. ¿Podía ser esta la señal que ellos habían estado buscando? El hombre les dice, quiero escuchar el mensaje directamente, pero su compañero Elimas, el falso profeta y mago, no compartía su celo por la verdad y por eso se opone a Pablo y a Bernabé e intenta impedir su avance. No sé lo que hizo. Quizás ridiculizó lo que ellos estaban diciendo, como lo haría un bufón de la corte para entretener a un rey. Es posible que los haya remedado o interrumpido sus enseñanzas con argumentos absurdos y objeciones irritantes. Pollock, el escritor anteriormente mencionado, propone un motivo más insidioso. Escribe lo siguiente. Los hombres estaban conversando animadamente, apoyándose mutuamente con sus argumentos, cuando abruptamente y desafiando el protocolo, Elimas los interrumpe. Lanza un venenoso ataque contra ellos y su mensaje, intentando apartar al procónsul de la fe, con todo el vigor de un hombre que ve que su influencia está a punto de quedar neutralizada. Continúa el libro. Quizás fue esto lo que sucedió. Obviamente, el necio temió que perdiera, el necio temió que perdería su empleo si estos exaltados convencían a su benefactor de que se convirtiera. Por eso estaba resuelto a detener todo avance de parte de ellos. Este no era el momento para que Pablo fuera tolerante o pasivo. Vivimos en una cultura que prácticamente ha endiosado a la tolerancia. Hace poco una señora me dijo con una sonrisa de oreja a oreja, yo amo a todo el mundo, incluso al diablo. A esto es lo que yo llamo tolerancia en decadencia. No se equivoque, nosotros no podemos amar al diablo, ni tampoco podemos amar todo lo que todo el mundo ama. Cristo nos condena a amar a nos ordena, perdón. Cristo nos ordena amar a las personas, aún a nuestros enemigos. Pero esto no significa que debemos evitar salir en defensa de la verdad. Pablo no retrocedió ni un milímetro. Puedo ver cómo se le erizan los vellos del cuerpo mientras muestra sus dientes espirituales y gruñe. Hechos 13, 10 al 11 dice, oh, tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora he aquí la mano del Señor está contra ti. Quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Puede usted imaginar el impacto que le produjo a este confundido mago el darse cuenta de que se había metido con quien no debía? Solo que ahora no se trataba de un acto de prestidigitación. Había quedado ciego. El lugar se le oscureció, se le apagaron las luces. Honestamente, por más dogmático que haya sido a veces, yo jamás he reaccionado frente a alguien de esa manera. Debiera haberlo hecho en algunas ocasiones, pero no lo hice. Yo tengo la tendencia a errar en el aspecto de la diplomacia. He confrontado a personas, pero jamás he llamado a alguien hijo del diablo. No obstante, Pablo lo hizo y tenía toda la razón. Eso fue una exhibición de firmeza. Cortó de raíz a la oposición. La oportunidad era simplemente demasiado crítica para ser ignorada. Sabía que los griegos eran grandes y también lo sabía el diablo. Esta no era sino una batalla por el alma de Sergio Paulo. Aquí no podía haber ninguna diplomacia. Cuando tuvo que ser firme, enfrentó la situación y el resultado fue magnífico, asombrado por la clara manifestación del poder de Dios y por la enérgica reacción de Pablo. El funcionario pagano creyó y casi podemos ver abierta de par en par las puertas a los gentiles. Usted también puede enfrentar oportunidades semejantes para desafiar a los enemigos de la verdad. Los desafíos se presentan de formas diferentes y algunos son más insidiosos que otros.
Mi consejo, cuando la oposición contra la verdad sea tan severa, es que enfrente la situación, basado en el ejemplo de Pablo. Deje luego los resultados a Dios. Salga al frente y hable claro en el nombre del Señor. Tenga la seguridad de que Él lo protegerá. No se precipite, pídale sabiduría en la elección de las palabras antes de decir nada y luego hable valientemente. Es posible que los resultados no sean tan dramáticos como lo que sucedió en Chipre, pero el Señor honrará su fe. Las pocas veces que he tenido que usar la tal firmeza para enfrentarme al error, el Señor me ha dado un sentimiento de arrojo invencible. Pablo manejó esa particular oposición externa con confianza serena. Sin embargo, pronto se presentaría otra prueba y esa amenaza vendría de adentro. Título: La respuesta de Pablo a la deserción. Cuando alguien desertó, Pablo siguió adelante. Este es el principio número 2. Pablo, Bernabé y Juan Marcos habían salido de Chipre y se dirigían a la costa meridional de Turquía, a un lugar conocido como Panfilia, cuyo escarpado litoral ascendía abruptamente hacia las imponentes alturas de una cadena montañosa. Pollock la describe como más empinada y peligrosa que la de Taurus cercana a Tarso, y más terrible que cualquier elevación conocida por el chipriota Bernabé o por el israelita Juan Marcos. Esa sola vista debió haber iniciado la marejada de dudas que al final inundaría el alma del joven Juan Marcos. Como vimos en el capítulo anterior, fue en esta región que el apóstol Pablo se enfermó gravemente de paludismo o de alguna otra seria enfermedad costera. Esto pudo haber sido la gota que derramó el vaso para el inexperto viajero. Sin dar ninguna explicación, Lucas escribe: Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. El relato clama por más información. Usted desearía que Lucas hubiera añadido porque añoraba a su familia o debió o debido al peliagudo viaje que le esperaba, los abandonó. Nada de eso nos es ofrecido, por lo que tenemos que depender de nuestra imaginación. Honestamente, si tengo que escoger algo, yo diría que al tipo se le aflojaron las rodillas. Eso, unido a un poco de nostalgia, fue suficiente para que se perdiera en el horizonte. Su deslealtad incomodó a Pablo. Como veremos en el capítulo siguiente, el hombre había desertado. Pero siguieron adelante. Después de Perge, sin pensarlo dos veces, continuaron el viaje. Pablo y Bernabé no se amilanaron para la deserción de Juan Marcos. En este punto tengo que hacer una observación importante. En el ministerio siempre se producirán deserciones. En toda iglesia habrá personas que por la razón que sea se pondrán a hacer otras cosas. Aquí están también incluidos los que tienen funciones de liderazgo. Se marchan, pero la iglesia sigue adelante. Amén. Yo digo amén. No dice aquí, pero yo digo amén. No importa cuáles sean las circunstancias de su salida, el viaje continúa. Para Pablo y Bernabé no había ni tiempo ni necesidad para una despedida larga, por lo que siguieron adelante con la mirada puesta en el objetivo. Es difícil seguir adelante cuando uno se siente abandonado. Es fácil ceder al desánimo y dejar que eso nos desmoralice. Pablo y Bernabé no podían darse ese lujo. Controlaron sus emociones porque tenían un trabajo que hacer. Por eso siguieron adelante con una determinación aún mayor. Y otra vez yo digo amén. Una demostración de madurez es la capacidad de perseverar. No importa quién abandone la escena, la alternativa no es una opción. Cuando alguien dice adiós, llegó el momento de seguir adelante. Eso fue exactamente lo que hicieron Pablo y Bernabé. Siguieron adelante, remontando las empinadas y escabrosas montañas hacia la hermosa ciudad de Antioquía de Pisidia, a donde esperaban llegar antes del sábado de reposo. Si se hubieran detenido siquiera un día más por la partida de Juan Marcos, habría perdido la excelente oportunidad que el Señor les había preparado en ese lugar. La respuesta de Pablo a oportunidades insospechadas de predicación. Cuando Pablo fue invitado a hablar, habló. Habían llegado a Pisidia de Antioquía, sin duda fatigados y adoloridos por la peligrosa marcha a través de las montañas. Sin embargo, no desperdiciaron tiempo para dirigirse a la sinagoga y llegar lo suficientemente temprano, a fin de encontrar un buen asiento donde escuchar la lectura de la palabra de Dios. Llegaron al lugar el sábado. Hechos 13, 14 al 16 dice:
Pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia y el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y haciendo una señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que teméis a Dios, oíd. Como paréntesis aquí, hermanos, como supongo, obviamente no había micrófonos ni nada de eso, pues con una señal de la mano, haciendo silencio o no sé, todos callaban y ponían atención. Qué increíble era ese tiempo, ¿no? En que daban ese respeto a la persona. Bueno, pues así estuvo Pablo. Continuemos. Ellos le dijeron a Pablo: ¿te gustaría predicar? Esa era la señal que le esperaba. Y entre paréntesis dice aquí el escritor: puedo leer la mente de Pablo. Pensé que nunca me lo pedirían. Sin vacilar, entregó el mensaje. Comenzó en Génesis y predicó desde aquí hasta el ministerio de Cristo, totalmente de memoria, sin notas. Todo lo hizo improvisadamente. Veamos cuál fue el bosquejo de este sermón, por medio de Hechos 13. Si lo hacemos, podremos ver la peregrinación bíblica a la cual él condujo a sus compañeros de adoración. Génesis y Éxodo, Hechos 13:17. Números, Hechos 13:18. Josué, Hechos 13:19. Jueces, Hechos 13:20. Samuel, Reyes y Crónicas, Hechos 13:21 y 22. Con esto, él llegó hasta el final del Antiguo Testamento. En la Biblia hebrea, Crónicas es el último libro del Antiguo Testamento. De allí salta al primer siglo el versículo 23, trayendo a sus oyentes a los días de Cristo. Cuando llegó el final de su sermón expositivo, ya había delineado el Evangelio a través de los rollos de las Escrituras del Antiguo Testamento. Eso es lo que yo llamo aprovechar una oportunidad. En cuanto a la ley, aprendieron acerca del pecado y de las normas de santidad, y en cuanto a Cristo, oyeron hablar de la gracia, del perdón y de la libertad que significa vivir bajo su poder. Fue un magnífico sermón para el día de reposo. Como predicador que soy, debo decirle que estoy impresionado. Él no sabía qué iba a predicar ese día, pero estaba preparado. A los estudiantes del seminario de Dallas les decimos que necesitan estar preparados para predicar, orar y morir en cualquier momento. Pablo estaba preparado para hacer las tres cosas. Y qué bien predicó el hombre. La respuesta fue abrumadora. Lucas nos dice que el sábado siguiente toda la ciudad vino para escuchar el mensaje que predicaría. Hoy sigue ocurriendo lo mismo. La gente tiene hambre de la palabra de Dios. Si hay corazones hambrientos, si usted sirve una buena comida, no será ningún problema el tener gente que venga a buscar la comida espiritual. Encontrar personas que anhelan comer la nutritiva carne de la verdad de Dios no es un reto muy difícil. Por consiguiente, mi consejo es sencillo. Si tiene la oportunidad de compartir las buenas nuevas, hágalo, pero tenga cuidado de no explicar hasta el más mínimo detalle. Si usted va en un avión y se le presenta la oportunidad, no se sienta constreñido a predicar todo el Antiguo Testamento antes de llegar al corazón del Evangelio. Dígale a esa alma hambrienta cómo encontrar un pedazo de pan. Y al conducir a esta persona a Cristo, háblele de su propia peregrinación. Si lo hace con prudencia y de manera interesante, esa persona estará pendiente de cada una de sus palabras. Así lo hicieron con Pablo y la respuesta fue abrumadoramente positiva. Eso fue hasta que los prejuiciados y belicosos líderes judíos se enteraron del éxito tenido por Pablo. En ese momento, la resistencia sustituyó a la aceptación. Título: la respuesta de Pablo al rechazo abierto. Cuando Pablo fue rechazado, no se dio por vencido. Como suele decir mi buen amigo y mentor, Howie Hendricks, donde hay luz, hay insectos. Cuando mayor era la luz de Pablo, más numerosos eran los insectos, y en esa situación los insectos tenían aguijones llenos de veneno. Hechos 13, 45 y 46 dice: y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos, y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se os hablase a vosotros primero la palabra de Dios, pero ya que la habéis desechado y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.
¡Qué firmeza! Pablo no retrocedió ni un milímetro en su respuesta al rechazo abierto. ¿Cuál fue el resultado? Como era de esperar, los gentiles que formaban parte de la multitud se regocijaron por las buenas nuevas que él tenía para ellos. ¡Qué emocionante! Lo que había comenzado como una brasa apenas humeante de curiosidad religiosa se había convertido en llamas de fe. ¿Qué hizo la diferencia? Que Pablo no se dio por vencido cuando los judíos le dijeron, cállate, hagamos un alto por un momento y aprendamos una lección importantísima de esta situación del primer siglo. Un buen ministerio siempre tendrá sus detractores. Usted sabe muchas veces quiénes son. Son esas personas perversas y negativas que están buscando cualquier razón aceptable para atacar la obra de Dios. Están en todas partes, incluso en la iglesia, pero esos obstáculos no tienen por qué alterar su curso. ¿Se acuerda de las palabras de la escena del esquí sobre la nieve? Los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita sus ojos de la meta. Si usted sabe quién es usted y si está convencido de su misión, así como está firme en su propósito, ¿cuál es el problema? Mantenga su enfoque. Responda con la misma firmeza de Pablo. No se dejó atemorizar. Nada de lloriquear, nada de defenderse con violencia, nada de cambiar el mensaje, nada de vacilaciones, nada de justificaciones. Cuando los judíos rechazaron el mensaje, Pablo y Bernabé se volvieron a los gentiles. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Por qué razón pudieron perseverar a Pablo y Bernabé? Porque ninguno de ellos estaba pegado a las cosas terrenales. ¡Qué disciplina! Si usted quiere quedar atrapado en la red del desengaño, déjese enredar por las cosas materiales. No solo le faltará valentía, sino que también se hundirá como una piedra que es lanzada a un estanque. ¿Por qué razón? Porque la opinión de los demás comenzará a ser todo para usted. Si usted permite que la respuesta de las personas sea el peso de la balanza, el aplauso de ellas se volverá vital para que usted se mantenga a flote, mientras que sus ataques lo arrastrarán directamente al fondo. Esa fórmula para el fracaso se puede encontrar en todos los ministerios dedicados a complacer a la gente. Usted estará condenado al desengaño si no está enfocado en lo eterno. Lee Iacocca, poco tiempo después de que dejó el negocio de los automóviles, dijo, aquí me hallo, en el ocaso de la vida, preguntándome todavía en qué consiste la existencia. Lo que puedo decirles es esto, la fama y la fortuna no son deseables. Tal vez usted sea una de esas personas que vive la vida buscando fama y fortuna y dependiendo del aplauso de los demás. Malo, malo. Para comenzar, la fortuna tiene raíces poco profundas. Los vientos de la adversidad pueden fácilmente llevárselo todo. Salomón escribió, ¿has de hacer volar tus ojos tras las riquezas, siendo estas nada? Porque ciertamente se harán alas como de águilas y volarán al cielo. Proverbios 3:5. Y la fama es tan voluble como la última reacción de la multitud. Aprendamos una doble lección de este perspicaz personaje que fue más sabio que la mayoría de nosotros. Si usted es alabado y aplaudido, no haga caso. Y si es rechazado y maltratado, no se dé por vencido. No fue la persuasión humana lo que lo llamó al trabajo que está haciendo ahora. Por eso no permita que la respuesta o la crítica humana lo haga cambiar de propósito. Siga adelante. Esto nos lleva a la última respuesta. Título, la respuesta de Pablo a una misión realizada. Cuando Pablo volvió a los lugares donde había estado antes, lo hizo con una conciencia tranquila. El final de Hechos 14 registra el viaje de regreso que hicieron Pablo y Bernabé a su base de Antioquía. Sería bueno que le dé otra mirada al mapa. Al hacerlo, visitaron muchas de las ciudades donde habían estado predicando antes del Evangelio. Volvieron a Listra, donde Pablo había sido apedreado, y luego a Iconio. Retrocedieron luego a Psidia y Panfilia, y descendieron otra vez a Perge y Atalía. Agotados, pero contentos, surcaron las aguas del azul intenso del Mediterráneo nororiental con destino a Antioquía, con el registro en el cuaderno de la bitácora de su primera aventura misionera. Al volver sobre sus pasos, se detuvieron para animar y fortalecer a los discípulos que habían hecho. Plantaron iglesias y designaron ancianos. No hay ninguna mención de largos intentos de saldar cuentas con los que habían sido injustos con ellos. No hubo explosiones de cólera
ni sentimientos de pesar. Su enfoque siguió siendo el mismo: seguir adelante con un auténtico ministerio para la gloria de Dios. Esto me lleva al final de las 4 observaciones en cuanto a lo que le dio autenticidad al ministerio de Pablo. En todo lo que Pablo hacía, la gloria era para Dios. Recuerde todo lo que quiera, pero no olvide esto. Lucas escribe en Hechos 14:27: después de llegar y reunir la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo él había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¿No es eso admirable? Nada de una gran conferencia de prensa elogiando una campaña exitosa. Nada de entrevistas interesadas en alguna estación de radio cristiana para llamar la atención en cuanto a sus penalidades y éxitos. Nada de eso. Contaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos. Me encanta eso. Pablo jamás olvidó que todo consistía en lo que Dios había hecho, no en lo que él había logrado. El trabajo lo podemos realizar nosotros, pero la gloria pertenece a Dios. Podemos aceptar la responsabilidad, pero el crédito es solo del Señor. No podemos quedarnos con una gloria que no nos corresponde. Todo le pertenece a Él. Esa actitud nunca deja de poner todo en su correcta perspectiva. Título: los excelentes beneficios de una vida sometida a evaluación. Recapitulemos lo que hemos examinado en estos últimos 2 capítulos. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos siendo saturados por la palabra de Dios como resultado de invertir tiempo personal con Él. Debemos asegurarnos de que nuestro énfasis sigue siendo la presentación del Evangelio a los perdidos y gracia a los salvados. Debemos examinar nuestra respuesta a las reacciones ambivalentes, asegurándonos de que sean reacciones maduras que honren al Señor y que mantengan el enfoque en su obra. Debemos ser sabios para examinar la motivación que tenemos al hacer el trabajo, convencidos de que a cada paso, en todo logro y en todo ministerio, la gloria le pertenece a Dios. Platón escribió en su Apología: la vida no evaluada no es digna de ser vivida. Basado en este comentario de Platón, yo daría este consejo: el ministerio no evaluado no es digno de continuar. El reto que le tengo es que viva una vida evaluada cuidadosamente, en una época donde no se hace evaluación. Esto dará como resultado que mantenga un ministerio cuidadosamente evaluado en un tiempo cuando prácticamente todo es aceptado. Pase lo que pase, mantenga sus ojos en la meta. Por difícil que sea, no se dé por vencido. Aunque los obstáculos son grandes, la recompensa es eterna. Muy bien, pues hasta aquí termina el capítulo 11. Pablo, un hombre de gracia y firmeza. Que Dios le bendiga. Nos vemos el domingo ahí en Belén. Que descanse. Dios le bendiga. Un abrazo.